Estos dos conceptos que vamos a hablar primero, antes del principio de Arquímedes, son el peso específico y la densidad. Entonces, van a ver que estos dos también se relacionan y por eso decía yo que entonces ahí nos había mencionado dos datos muy importantes, el peso y la masa. Dependiendo de qué es lo que se nos está hablando, también así hay otros conceptos que se siguen relacionando con ellos. Entonces, miren, tenemos acá, dice, el peso específico. Se le llama peso específico de un cuerpo al cociente entre su peso y su volumen. Y ahí podemos ver cuál es la ecuación que describe el peso específico. Acá pues tenemos este símbolo que es el del peso específico. Ustedes pues, es como que hicieran una S, tal vez dándoles una idea, ¿verdad? O que hicieran una S y se cierra el círculo. Y la W, recordemos que significa peso, lo cual quiere decir la masa por la gravedad, y el volumen, pues es una medida de capacidad. Entonces, acá en estas tablitas tenemos algunos pesos específicos de diferentes materiales. Estos están dados en gramos fuerza sobre centímetro cúbico. Si, por ejemplo, habláramos en el sistema internacional, entonces diríamos, por ejemplo, newton sobre metro cúbico, ¿verdad? Pero estos valores se dan en gramos fuerza sobre centímetro cúbico. Entonces, miren, el agua dice que tiene un peso específico de 1 gramo fuerza sobre centímetro cúbico. El agua de mar tiene un peso específico de 1.025 gramos fuerza sobre centímetro cúbico. Por ejemplo, observando allí los valores, ¿cuál es el que tiene mayor peso específico? Platino. El platino es el que tiene mayor peso específico. Muy bien. Y entonces, ¿qué les dirá esto acerca del platino? ¿Por qué su peso específico es 21 gramos fuerza sobre centímetro cúbico? ¿Por qué es mayor que los demás? ¿A qué se debe? Entonces tenemos, miren, el platino con el mayor peso específico. Y el menor peso específico acá, en este caso, si ustedes observan, la que tiene el menor peso específico, incluso menor que el agua, es la gasolina, con 0.7 gramos fuerza sobre centímetro cúbico. Bueno, así también, estos son materiales, algunos son sólidos, ¿verdad? Plomo, plata, níquel, mercurio, cobre, zinc, caucho, azufre, azúcar, platino, oro, hierro, cloruro de sodio, aluminio, son sólidos. En el caso pues del agua es un líquido, ¿verdad? Igual el alcohol, el mercurio que también puede ser un líquido. Y también tenemos acá algunos gases, que está el ácido carbónico, el éter, otra vez el agua. Recuerden que el agua puede cambiar de estado y entonces lo podemos tener como gas. Y cabe destacar, si ustedes observan, que entonces acá ya se está hablando de el peso específico en gramos fuerza sobre litro. Aquí, para cuando se habla de un gas, ya no se está hablando de gramos fuerza sobre centímetro cúbico, sino sobre litro. Y ya tenemos ahí el cloroformo, mercurio, miren otra vez el mercurio que también estaba acá, igual que el agua, amoníaco, oxígeno y cloro. Bueno, entonces ahí tenemos valores que en algún momento, si es que en un problema se nos explica alguna situación sobre esto, pues va a ser necesario saber. Y es que para el principio de Arquímedes vamos a necesitar saber pesos específicos porque
una de las ecuaciones que se va a utilizar utiliza el peso específico. Muy bien. Entonces recuerden, el concepto fundamental de peso específico es cociente entre su peso y su volumen. Entonces ahora van a ver, el siguiente es la densidad. Entonces, la densidad, miren, el símbolo es como una letra P, lo único que va un poco inclinada y con una curva, ¿sí? No es recta, sino que va un poco inclinada. Hacen su línea inclinada y le hacen el circulito. Entonces, así va a ser el símbolo de la densidad. Igual a masa dividido volumen. Y entonces ustedes observan que dice acá el concepto que se le llama densidad a la masa que tiene un cuerpo por unidad de volumen. Entonces, aquí ven la principal. Entonces, vemos la diferencia que hay entre densidad y entre peso específico. La diferencia está en que el peso específico es peso por unidad de volumen, ¿sí? Es decir, de que la diferencia está entre masa y peso. Masa, cantidad de materia, peso, fuerza. Masa en el sistema internacional, kilogramos. Peso en el sistema internacional, newtons, ¿sí? Entonces, ahí vemos qué diferencia va a haber entre peso específico y densidad. Pero ambos conceptos nos van a servir para saber utilizar entonces el principio de Arquímedes. Bueno, entonces, vamos a allí hablar entonces acerca del principio de Arquímedes. Después de haber analizado esos dos conceptos, y vamos a ver. Bueno, en el video se nos enunció allí el significado del principio de Arquímedes. Entonces, vemos el principio de Arquímedes. ¿Y qué es lo que dice el principio de Arquímedes? Este dice que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje vertical de abajo hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el principio de Arquímedes. Y entonces, en base a esto, nosotros vamos a tener tres situaciones. Primero, entonces, cuando un cuerpo se sumerge completamente dentro de un líquido, este definitivamente va a desalojar un volumen del mismo tamaño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entonces, lo primero vamos a decir, cuando un cuerpo se sumerge, desaloja volumen del líquido igual a su volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, si nosotros venimos y sumergimos, por ejemplo, una piedra en el agua, ¿verdad? Y la piedra tiene una masa, perdón, un volumen de 13 centímetros cúbicos. ¿Sí? Si este tiene un peso de 13 centímetros cúbicos, un volumen, entonces el agua que se va a desalojar del líquido va a tener el mismo volumen. O sea, se ingresa una piedra de 13 centímetros cúbicos, entonces el volumen del líquido se va a desalojar también 13 centímetros cúbicos de agua. Si el recipiente, por ejemplo,
Si el recipiente que contiene el líquido estuviera completamente lleno al borde, entonces al ingresar esa piedra, lo que va a pasar es de que el líquido se va a derramar, ¿verdad? Y yo creo que esto pues es algo que nosotros hemos notado. Bueno, ahora, lo siguiente es 2. El peso perdido por un cuerpo al ser sumergido en un líquido es igual al empuje, ¿sí? Entonces, el peso perdido por un cuerpo al ser sumergido en un líquido es igual al empuje. Bueno. Entonces, acá debemos de saber algo. Y es que, por ejemplo, normalmente cuando algo se pesa, yo no sé si ustedes tal vez alguna vez que ustedes han ido a piscinas lo han probado, ¿verdad? ¿Qué me dirán ustedes? ¿Será que es más fácil cargar a una persona fuera del agua o dentro del agua? Afuera, profe. Bueno, ahí hay alguien que dice fuera y alguien que dice dentro. Bueno, la verdad es de que es más fácil cargarlo dentro del agua. Ahora, ¿por qué? Esto se debe al empuje. El empuje, ya nos hablan aquí, un empuje vertical. ¿Qué es el empuje? Es la fuerza opuesta al peso. Entonces, todos los objetos ustedes saben que tiene un peso. El peso, simbolizado con la letra W, apunta hacia abajo, igual que la gravedad, ¿sí? Igual que la gravedad. Entonces, como la tercera ley de Newton nos dice que toda acción tiene una reacción, evidentemente, cuando el objeto es sumergido, también va a haber una fuerza contraria a él. Y a esa fuerza se le llama empuje. ¿Sí? Esto es, evidentemente, en los fluidos. Y se dice que el empuje, la fuerza de empuje, es igual al peso real del objeto menos el peso perdido. Entonces vamos a colocar aquí. ¿Qué es lo que cada uno significa? Entonces, el primero ahí es el peso real. Por ejemplo, que nosotros digamos que tenemos un peso de 50 newtons, entonces ese sería nuestro peso real. Pero cuando nos sumergimos, debido a la fuerza de empuje, entonces perdemos peso, ¿sí? Entonces, este es el peso del cuerpo sumergido, ¿sí? O el peso perdido. Igual, miren, si despejáramos acá esta ecuación, igual nos daría que el peso perdido es igual al peso real menos el empuje, ¿sí? O sea que la resta de esas dos fuerzas, del peso de nuestro cuerpo y del empuje, que es la fuerza contraria, nos da el valor que vamos a pesar dentro del agua, ya sumergidos. Y la última característica es que el empuje también es igual al peso del líquido desalojado. Entonces, el empuje también es igual al peso del líquido desalojado. Bueno, quiere decir que si un cuerpo se sumerge completamente en un líquido, entonces este va a desplazar un volumen de ese líquido. Y el peso de ese volumen de líquido desalojado va a ser igual al empuje, que ya vimos que es la fuerza contraria al peso del objeto que se está sumergiendo. Entonces, es lógico que un mismo cuerpo sumergido en agua
o en otra sustancia, va a desplazar el mismo volumen en ambas situaciones. Pero ambos van a representar un diferente empuje. ¿Y a qué se va a deber que, por ejemplo, si nosotros nos sumergimos en agua o nos sumergimos, por ejemplo, bueno, en agua dulce o en agua salada y vamos a tener un diferente empuje? ¿A qué se debe? Eso es debido a el peso específico, ¿sí? Entonces, aquí tenemos también una ecuación, ¿verdad? Entonces, como el empuje también es igual al peso del líquido desalojar y el peso de los líquidos, entonces decimos el empuje, que es la letra E, ¿sí? Entonces es el peso específico, miren, ese símbolo, por el volumen del líquido, ¿sí? Peso específico por el volumen del líquido. Bueno, entonces, por hoy vamos a finalizar allí, ahí con esas situaciones. Y el día lunes vamos a estar resolviendo problemas acerca del principio de Arquímedes, con esas ecuaciones. Entonces, yo les recomiendo que tengan a mano las tablitas que les mostré al principio, en donde están los pesos específicos, ¿sí? Porque eso nos van a servir. Ustedes están viendo que entonces el peso específico también sirve para calcular el empuje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber qué empuje tiene un objeto en agua, que tiene un volumen, por ejemplo, de 3 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, voy a utilizar el peso específico del agua para poder calcular el incremento, ¿verdad? Bueno, entonces, así vamos a estar finalizando el día de hoy. Les deseo, chicos, que tengan un excelente día y nos vemos el día viernes para la clase de